La caída del dólar estadounidense viene ocurriendo de manera sistemática, constante. Estados Unidos está dejando de ser esa superpotencia intimidante. Su economía se viene desplomando de manera irreversible frente a potencias que se han ocupado de sus economías y no de pretender ser los dueños del mundo. A Estados Unidos se le está cayendo su moneda, se le está cayendo el dólar. Hola, soy Carlos Alonso, bienvenidos todos a Brecha Económica. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta caída del dólar estadounidense. ¿Qué tanto se está desplomando la economía estadounidense para que el dólar valga cada vez menos? Lo vamos a ver de inmediato a través de los siguientes gráficos. Ahí tenemos. El primero de ellos habla de la participación del dólar estadounidense en las reservas de los bancos centrales, que ha caído a su nivel más bajo. ¿Qué significa esto? ¿Está dejando de ser el dólar la moneda universal para tratados y transacciones comerciales? Vamos con el siguiente gráfico. Ahí lo mostramos de inmediato para todos ustedes. Y es que Estados Unidos tiene una enorme deuda financiera, lo que sería uno de los motivos para la caída del dólar, una crisis de deuda soberana. ¿Qué tanto incide esta deuda para generar un colapso en la divisa estadounidense? Nos vamos al último de los gráficos. Ahí lo tenemos. Y lo describimos para ustedes porque en medio de esta debacle, Estados Unidos pretende seguir empleando una estrategia llamada armado del dólar, cuyo instrumento clave son las sanciones. Sanciones dirigidas a países que, afectados por esta iniciativa, están relanzando sus economías hacia otra dirección, buscando alternativas que no detengan su crecimiento. Tal es el caso de Rusia, China y también la República Islámica de Irán. El dólar es el rey. Esto es un dicho. Well, the dollar is very strong. The country is very strong. The dollar is it's a beautiful thing in one way, but it makes it harder to compete. And despite that, but we have a very powerful dollar. Pero ha perdido su valor desde hace bastante tiempo. Con esta nueva era de la COVID-19, los inversores están preocupados de que la respuesta estadounidense ante ellos sea dar un golpe al dólar, ya que su estatus como moneda de reserva mundial está disminuyendo. Inversores y analistas, entre ellos el multimillonario gestor de fondos de cobertura Ray Dalio, que es un estratega del grupo Goldman Sachs, están advirtiendo de que el gasto masivo del gobierno estadounidense en los recientes meses podría perjudicar al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, las bajas tasas de interés de Estados Unidos, previsibles en el futuro, y las preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación están mermando el valor del dólar. What we've seen this go around is the need to distribute, to produce a lot of debt. Where did those checks come from? They came from the government. The government wrote the checks. But the government can't produce money. The central bank can produce money. Estos factores están afectando la estabilidad del dólar y han causado que se sitúe 9% por debajo de su máximo del año y que refleje su peor desempeño mensual registrado en la década para el mes de julio. When there has to be a lot of selling of bonds and bonds don't give any good return, there's a guaranteed negative return in bonds relative to inflation. And there's a pile of people who own bonds. And this isn't just Americans, but these are international investors owning bonds. And they have to buy a lot more bonds because when the government has to sell a lot more debt, that means they have to buy a lot more bonds. There will not be enough demand for those bonds. Hay también un problema serio sobre las políticas económicas de grandes gobiernos en el mundo. El declive del valor del dólar estadounidense ha surgido debido a que la comunidad de los inversores cree que el gobierno de Estados Unidos está realizando un programa expansivo económico con respecto a otros gobiernos. It's a critical market. Let's face it, China is the world's second largest economy. It's one of the fastest growing major economies today. We've all seen some of the economic challenges of the world over the last 2 years with COVID and some of the struggles to recover from that. China was kind of first in and first out, and so has recovered very quickly. El dólar estadounidense viene perdiendo valor desde hace un buen tiempo. Nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Por otra parte, seguimos escuchando acerca de la caída del dólar, que es la principal moneda para las transacciones comerciales, pero las cifras reales nos están demostrando en parte todo lo contrario.
La caída del dólar no deja lugar a las dudas. Desde marzo de 2020 su declive se ha producido de manera constante, más aún después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a partir de un tope en el índice del dólar, 19 de marzo de 2020. Para el 15 de julio, 4 meses después, el índice Wall Street Journal del dólar fue de 90,57. Justo antes de las elecciones, el 3 de noviembre, ese mismo índice bajó a 88,25. A partir de allí, la caída en el valor del dólar estadounidense se ha venido acelerando. ¿Por qué Estados Unidos y su moneda siguen perdiendo valor a raíz de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones? ¿Será porque Biden ha adoptado una postura más agresiva y no tan convincente con respecto a la economía, con un presupuesto mucho mayor? Vamos a revisar este plan presupuestario de $6 billones propuesto por la administración Biden en mayo pasado. Este presupuesto, que no fue completamente aprobado, incluye lo siguiente: una solicitud de $1,5 billones para gastos operativos del Pentágono y otros departamentos gubernamentales. Este presupuesto también incorpora 2 planes que el gobierno de Biden busca materializar: un plan de empleo de $2,3 billones y un plan de ayuda a familiares por $1,8 billones, con lo que pretende paliar la severa crisis social y económica que sufren los estadounidenses. Bien, le damos la bienvenida a Julio Gambina, economista desde Buenos Aires. Julio, gracias por estar con nosotros aquí en Brecha Económica. A tu juicio, ¿por qué el dólar estadounidense, a pesar de la caída que está experimentando y a pesar de que existen otras monedas que se están sosteniendo en medio de la situación mundial, sigue siendo la divisa sobre la que está estructurado todo el sistema financiero internacional? ¿Por qué ha tenido y aún tiene ese monopolio? ¿Qué piensas tú en concreto en ese sentido? En realidad tiene que ver con la reestructuración del orden mundial, del orden económico, financiero al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hace mucho tiempo de eso, pero en 1944, cuando se organizó el sistema financiero económico mundial con base en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ahí emergió el dólar como patrón de cambio mundial, un tema que el propio Estados Unidos desestructuró hacia 1971, declarando la inconvertibilidad del dólar. Y por lo tanto, transformó la economía mundial, puso en crisis a la economía mundial, el sistema financiero, el sistema monetario, y podríamos decir que desde comienzo de los 70 comienza una nueva etapa de la crisis mundial del capitalismo, donde aparece el intento de otros países del capitalismo desarrollado por colocar sus monedas como monedas de referencia en el plano mundial. Esa es una dinámica que se viene desarrollando en los últimos 50 años, pero que no han podido reemplazar la preeminencia de la divisa norteamericana en los intercambios comerciales, en los intercambios financieros, en la referencia con los tipos de cambio del sistema mundial. Digamos que Estados Unidos viene perdiendo terreno en la economía mundial, sea en la fase productiva, en la circulación, incluso en lo monetario, con un debilitamiento de su moneda nacional, el dólar, pero sin embargo mantiene una fuerte hegemonía en la tradición comercial, financiera del sistema mundial. Por eso la mayoría de los intercambios comerciales y las referencias financieras tienen al dólar como política de referencia.
Llegan nuestras infonoticias de esta semana donde ponemos la lupa en informaciones que agudizan nuestro ojo crítico en materia de desigualdad social, pobreza, angustia económica. Vamos a comenzar en Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque las exportaciones de alimentos y bebidas a la Unión Europea han sufrido un descenso desastroso en la primera mitad de este año, debido a las barreras comerciales establecidas por el Brexit. De hecho, la venta de carne de res, la venta de queso están siendo severamente afectadas. Y también los productores de estos rubros alimenticios perdieron en la primera mitad de este año unos 2.000 millones de libras esterlinas en venta. Todo esto en medio de la escasez de personal. Ahora, de Reino Unido, como vemos, nos vamos a ir al continente africano, específicamente a Eswatini, antes conocida como Suazilandia, un país azotado por la pobreza, una generación mayor que ha tenido que depender del cultivo de marihuana para poder sobrevivir y para poder alimentar a niños huérfanos a causa de una terrible epidemia de SIDA. Eswatini tiene una tasa de desempleo cercana al 24%, una tasa de pobreza de un 52% y un decrecimiento del Producto Interno Bruto de un 3,3%. Esta crisis humanitaria tiene lugar en este país mientras el rey se da el lujo de tener más de 15 esposas, 23 hijos y amasar unos 250 millones de dólares. Y ya que estamos en África, vamos a ver la situación en la República Democrática del Congo, una región que es rica en tierras de cultivo. Entonces, ¿por qué 22 millones de personas pasan hambre? Congo es un país con 8 meses de lluvia, con más del 50% de todos los ríos, los lagos, los humedales de África y con más tierras aptas para el cultivo que cualquier país africano, con un potencial que podría alimentar hasta 2.000 millones de personas. Sin embargo, no puede ni siquiera alimentar a su población de 100 millones de habitantes. Es hora de sumergirnos en profundidad para saber más de la crisis que atraviesa el dólar estadounidense y, curiosamente, queremos conocer más acerca de lo que es el petrodólar. El petrodólar es el mismo dólar estadounidense, pero con un destino específico, que es comprar petróleo a los países exportadores de oro negro. En estos tiempos y a pesar de la crisis que atraviesa, el dólar sigue siendo la moneda predominante para transacciones comerciales a nivel mundial. En el caso de las naciones exportadoras de petróleo, estas reciben dólares como pago por sus exportaciones. Nunca reciben pagos en su propia moneda. ¿Por qué el petróleo está vinculado al dólar y no a otra moneda? Esto se debe a un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Arabia Saudita en 1945, que trajo como consecuencia la creación de este petrodólar. Se podrán imaginar la cantidad de beneficios que este petrodólar le ha generado y le sigue generando a Estados Unidos. Por ejemplo, aumenta la demanda mundial de dólares estadounidenses. También aumenta la demanda mundial de títulos de deuda estadounidenses y le da a Estados Unidos la capacidad de comprar petróleo con su propia moneda, una moneda que puede imprimir a voluntad. La mayoría de los países exportadores de petróleo son dueños de sus industrias petroleras y dado que reciben sus pagos en dólares, eso hace que su ingreso nacional dependa del valor del dólar. Si el dólar cae, también caen los ingresos que estos países reciben por concepto de venta de crudo. Como no quieren perder el valor de su pago, pues la mayoría de estos países exportadores de petróleo han tenido que vincular sus monedas al dólar estadounidense. De esta forma, si el valor del dólar cae, también lo hace el precio de todos sus bienes y servicios nacionales. Estos países consideran que vincular su moneda al dólar les evita la generación de grandes cambios a nivel de inflación o deflación. En estas condiciones ventajosas a primera vista, ¿cómo puede verse amenazado el dólar? Como hemos podido ver, el petróleo está vinculado al dólar y todas las economías del mundo, de una u otra manera, se ven ligadas al petróleo. Por ejemplo, el transporte de mercancías sería imposible sin el uso de combustible, un combustible generado a partir del petróleo.
Ahora, si surgieran otras fuentes de energía renovable al mismo nivel de lo que genera el petróleo, esto sería una amenaza muy poderosa para el petrodólar. Y esto es precisamente lo que se está buscando: generar energías renovables, energía verde para competir contra el petrodólar. Uno de los motivos, pues hay países que no tienen acceso a ese dólar, ya que Estados Unidos, por razones políticas y pretensiones hegemónicas, los ha sancionado financiera, comercial y económicamente de manera unilateral. Estados Unidos está convirtiendo al dólar en un arma para mantener su posición global. Está convencido de que existe una amenaza existencial por parte de los que considera que son sus competidores. Lo hace para mantener su posición global y geopolítica. Muchos no están de acuerdo con el enfoque de Estados Unidos en este sentido. Ну а что касается наших американских партнеров и вот этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как резервной валюте. Estados Unidos representa aproximadamente el 20% de la producción económica mundial y más de la mitad de todas las transacciones comerciales a nivel mundial se realiza en dólares. Esto fue resultado de un acuerdo de Bretton Woods de 1944, cuando cada miembro acordó canjear su moneda por dólares estadounidenses y no por oro. So let me start with the debt cycle. You know, in 1945, we began a new world order. 1944, we created a new monetary system, the Bretton Woods monetary system. And then we created that new world order, and that created a bull markets in stocks and an American world order for the most part. There's a cycle that we're used to, in which whenever you have an economic downturn, the central bank hits the gas and can create debt expansion, and that produces an increase in demand. El papel fundamental del dólar permite a Estados Unidos financiar fácilmente sus déficits comerciales y presupuestarios. Lo protege contra las crisis de balanza de pagos debido a las importaciones de sus bienes y servicios, auxiliándose con su propia moneda. Las políticas monetarias estadounidenses, mediante una flexibilización cuantitativa, pueden influir en el valor del dólar. Esto le da a la moneda y a los Estados Unidos una ventaja competitiva. Sin embargo, el verdadero poder del dólar está en su severo programa de sanciones contra otros países. Para esto hay un procedimiento cuya finalidad es que se cumplan las sanciones impuestas. Cuando todos los departamentos que se enmarcan en el programa de sanciones se combinan, ejercen un seguimiento implacable dentro del sistema financiero monetario mundial, conocido como SWIFT, o el sistema de seguimiento de dinero y pagos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Estados Unidos, al acceder a los datos de SWIFT, ejerce un control sin precedentes sobre la actividad económica mundial. Las sanciones de Estados Unidos se dirigen a personas, entidades, funcionarios o incluso a todo un país. Что это не так. И платежные системы используются как политический аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется и так далее. На мой взгляд, это совершенно очевидная вещь, наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте. Ante esta amenaza es de suponer que algunas economías importantes en nuestro mundo están buscando deshacerse del dólar o reducir sus reservas de moneda estadounidense. Hablamos de países como China, como Rusia, como Irán, pero ¿y si el resultado de esto es que Estados Unidos comience a verse tan afectado que amenace con una acción militar contra estos países progresistas? Esto fue mencionado en un artículo de opinión escrito por Shannon Ebrahim, quien afirma que para evitar un colapso repentino del dólar, Estados Unidos ha tomado medidas muy severas para evitarlo, incluso llegando a amenazar con acciones militares a los países que pretendan desestimar el uso del dólar. Algunos ejemplos. Cuando Saddam Hussein, por ejemplo, anunció que Irak ya no vendería su petróleo en dólares, vino una invasión estadounidense con el pretexto de las armas químicas que se comprobó para ese momento que fue una mentira inventada por Estados Unidos. Al día de hoy, Estados Unidos aún mantiene una ocupación militar en Irak. Otro caso.
En 2011, la OTAN, bajo el mando de Estados Unidos, atacó a Libia, cuando el líder libio Muammar Gaddafi propuso crear una moneda africana respaldada por oro en dinares para sustituir al dólar. Ya sabemos las trágicas consecuencias de esta inmediata invasión. Estados Unidos también ha presionado a gobiernos de África, de Asia Occidental, para que eviten acuerdos comerciales paralelos al dólar. Bien, con nosotros aquí en Brecha Económica, nuestros especialistas invitados, Julio Gambina y Gonzalo Escobar. Vamos a comenzar con Julio. Julio, hay países que poco a poco están eliminando el dólar o empezar a eliminarlo en sus transacciones comerciales. Esto en claro desafío a las amenazas estadounidenses. Tal es el caso de China, Rusia e Irán. ¿Tú piensas en particular, Julio, que en estos momentos, ante este colapso que está experimentando el dólar, la amenaza de ataques militares, el amedrentamiento, seguiría siendo parte de la solución a la crisis estadounidense o no? ¿Estados Unidos realmente cree que tendrá éxito amenazando militarmente a estos países? ¿Qué nos puedes resumir en contexto en este sentido? Cuéntanos. Bueno, mira, la salida de Estados Unidos de Afganistán muestra un ajuste en la política exterior estadounidense. La invasión sobre Irak y el asesinato de Saddam Hussein, o la intervención sobre Libia y el asesinato de Gaddafi, pese a las relaciones comerciales y económicas crecientes de Libia con Europa y con Estados Unidos, estaría mostrando que el camino de la guerra, el camino de la intervención militar no le ha resultado a Estados Unidos en un tiempo histórico donde ya ha perdido la preeminencia productiva con China, donde está disputando la preeminencia tecnológica en materia de comunicaciones. Digamos que Estados Unidos tiene una política exterior tradicional, histórica, de expansión territorial. De hecho, es el país que tiene un despliegue de tropas militares, de bases militares en todo el sistema mundial, pero claro, en esa misma circunstancia lo que hay es un proceso de reemplazo de hegemonías productivas, financieras, de competencia en la economía capitalista mundial, y por lo tanto esa estrategia de ofensiva e intervencionismo y de sanciones unilaterales no le está prestando todos los resultados que parece, y está amenazada la hegemonía en el sistema mundial. Claro, todavía Estados Unidos tiene el 60% de las reservas mundiales de los países en su moneda, sigue siendo la potencia número 1 en gasto militar y es el país que tiene mayor despliegue de tropas en todo el mundo. Por eso Estados Unidos sigue teniendo peso para sostener su hegemonía en lo económico, en lo político, en lo militar y en lo ideológico-cultural. Por eso es que Estados Unidos sigue siendo una amenaza para la paz mundial. Bien, muchas gracias, Julio. Gonzalo, tú escuchaste lo que dijo Julio. Hay países que están eliminando progresivamente el uso del dólar y están en la mira de Estados Unidos, que los ha amenazado nada más y nada menos que con el uso de la fuerza. Me refiero sin duda a Rusia, China, Irán, que son verdaderas potencias militares. Sin embargo, Estados Unidos sigue amenazando. ¿Tú piensas, Gonzalo, que hay una estrecha relación entre la progresiva eliminación del dólar por parte de estos países y el hecho de que Estados Unidos pretenda amedrentarlos con acciones militares? ¿Estados Unidos está tan desesperado así? ¿Cómo lo resumes en contexto? Cuéntanos. O sea, claramente, digamos, de ser una de las vías que ocupa Estados Unidos para tratar de mantener la importancia que tiene el dólar en el comercio internacional, ¿ya? Es decir, recordemos un poco hasta antes de la Segunda Guerra Mundial existía lo que se conocía el patrón oro libra, ¿ya?
y por lo tanto, digamos, la libra esterlina era la moneda reconocida por todos los países y bajo las cuales un poco se llevaba a cabo el comercio internacional, ya teniendo en consideración también que Londres era el centro económico hasta principios del siglo pasado, y con posterioridad ahora al momento, digamos, de establecer las conversaciones de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, se pasa al patrón dólar-oro, ya que duró hasta 1973, pero un poco para explicar por qué tuvimos el patrón dólar, por el hecho de que Estados Unidos impuso, es decir, se quería volver nuevamente a este patrón libra-oro, pero prevaleció el patrón dólar-oro por el hecho de que Estados Unidos indicó que fue el país que hizo más esfuerzos económicos en mantener el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, claramente desde los orígenes de estas situaciones que fue un poco, entre comillas, impuesto a presión. Por lo tanto, claramente lo que va a buscar de una u otra medida, ya sea con sanciones militares, con sanciones comerciales, con sanciones económicas, es tratar de que el dólar no pierda la importancia o el peso específico en el comercio internacional. Bien, gracias Gonzalo. Aprovecho para agradecer muy encarecidamente a nuestros invitados, Julio Gambina, economista desde Buenos Aires, la capital argentina, y Gonzalo Escobar, también economista de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Brecha Económica. Esta historia de la caída del dólar viene tomando forma desde hace más de una década y no hay duda de que este declive está ocurriendo. Pero mientras el petróleo esté vinculado al dólar, la moneda estadounidense mantendrá su fortaleza, será una amenaza de una forma u otra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el propio Estados Unidos se ha conducido por sí mismo hacia la caída del dólar. El gasto masivo, la impresión de enormes cantidades de dólares están acelerando esta caída. Además, en su ambición de utilizar el dólar como arma de presión o chantaje, muchos países están buscando la manera de alejarse de él. Y si tomamos en cuenta la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 y con un yuan más fuerte, el dólar literalmente irá perdiendo ascendencia, irá perdiendo su poder. Hasta aquí Brecha Económica por el día de hoy. Qué bueno que nos han permitido acompañarles y mostrarles una vez más la cruda realidad que vive nuestro mundo. Se despide de ustedes Carlos Alonso a nombre de este gran equipo que hace posible nuestra cita semanal. Y no olviden que aquí les espero la próxima semana.